Muy buenas tardes, mis hermanos. Pasa a vosotros su amigo y servidor, ministro evangelista Jonathan Barrera del Ministerio Cristo Salva, mis hermanos, en esta tarde. Listos, mis hermanos, para compartir un pensamiento de la palabra del Señor, mis hermanos. Y hoy vamos a compartir, mis hermanos, acerca de la idolatría. Acerca de la idolatría, mis hermanos, es el tema que hoy vamos a compartir. Y vamos a iniciar, mis hermanos, con la lectura que está en el libro de Deuteronomio, Deuteronomio capítulo 4, en su versículo 15 en adelante, mis hermanos, vamos a tener esta lectura donde el Señor da en advertencia, mis hermanos, contra la idolatría. Primeramente vamos a orar, mis hermanos, para que el Señor nos revele de su palabra y nos dé de su rema en esta tarde. Padre bueno, gracias, Señor, te damos. Eben Ezer, hasta aquí nos has ayudado, Señor. Te damos muchas gracias, Padre, porque tú eres bueno y tu misericordia se demuestra, Señor, en este día a darnos la vida. Gracias, Padre. Revélanos, Señor. Danos, Señor, enseñanza en esta tarde. Derrama de tu espíritu, derrama de sabiduría, entendimiento y discernimiento. Unge mis labios, Padre, para que ninguna palabra vana, ninguna palabra profana, ninguna palabra, Señor, de mentira salga de mi boca, Padre, sino que tu palabra se exprese por sí sola, Señor, y nos enseñe en esta tarde. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre. Aleluya, en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos, en este día, en esta tarde ya, 3:18 de la tarde, mis hermanos, de este día miércoles 27 de enero del 2021. Y vamos a leer, mis hermanos, esta lectura. Deuteronomio capítulo 4, del versículo 15 en adelante, que habla acerca de, hermanos, la advertencia contra la idolatría. En el nombre de Jesús, dice así la palabra: guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Pero a vosotros Jehová os tomó y os sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. Aleluya, gloria a Dios. Palabra del Señor, mis hermanos, acerca de la idolatría. El Señor empieza a decirle, mis hermanos, a su pueblo, que deben de guardar sus almas. Vean, hermanos, la profundidad de las palabras de nuestro Dios a su pueblo. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura vistes el día que Jehová habló con vosotros de medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que sea en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. Hermanos, primeramente ahí el Señor está dándoles, mis hermanos, de enseñanza, y en este caso mandato, a decirles que no, hermanos, no vieron ninguna figura cuando Él se presentó ante el pueblo. Cuando Él estaba en fuego, mis hermanos, cuando Él estaba, mis hermanos, ahí delante del pueblo, en el monte Sinaí, ninguna figura vieron. Y el Señor advierte que como no vieron ninguna figura, el Señor dice, no te harás ninguna figura. Y es por eso, hermanos, que más adelante, en su capítulo 5, cuando el Señor da los 10 mandamientos, el segundo mandamiento, mis hermanos, les dice al Señor, no harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que sea arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios,
fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Mis hermanos, el segundo mandamiento del Señor dado, escrito por sus dedos, escritura divina, dice la palabra, escritura de Dios. Dice la palabra, mis hermanos, que Moisés tenía en su mano cuando él descendió, mis hermanos, del monte Sinaí. Cuando él desciende del monte Sinaí, dice que en su mano, mis hermanos, él tenía las tablas del pacto, las tablas del pacto. Versículo 15 del capítulo 32 de Éxodo menciona, y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las dos tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y de otro, estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura, era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Palabra de Dios. Entonces, cuando Dios da los mandamientos, en el segundo mandamiento, que es lo que nos acoge, mis hermanos, en esta tarde, hablando de la idolatría, el Señor remarca su segundo mandamiento y el Señor lo pone así: no te harás imagen, hermanos, no te harás ninguna imagen o escultura, no te inclinarás a ella ni las honrarás, mis hermanos. Porque el Señor es fuerte y celoso, menciona, hermanos, y recalca que el Señor está en contra de eso. Es por eso que es muy importante el tema de hoy, mis hermanos. Este mandamiento, mis hermanos, en los sacramentos católicos, mis hermanos. El Vaticano, lo que es la Roma pagana en la antigüedad, la Roma actual, mis hermanos, que es un gobierno político religioso muy fuerte en el mundo, tanto que los presidentes, los reyes de la tierra se le postran al Papa, a ese poder político, y lo veneran, hermanos. Le dan en este caso, hermanos, su adoración de cierta forma. Le dan su lugar encima de ellos. Exaltar, adorar, venerar, hermanos, alguna imagen, en ese caso, cuando dice la palabra imagen de figura alguna, efigie de varón o de hembra, no se debe de hacer. El Señor específicamente dijo que no se debería de hacer ninguna escultura, ninguna imagen. Les menciona el Señor que habían visto allá en el monte, no vieron ninguna imagen. El Señor específicamente, antes de darle los mandamientos, les dijo: hey, no se atrevan a hacer esto, porque no vayan a hacer ninguna imagen, porque no vieron ninguna imagen. O sea que el Señor descendió en espíritu, mis hermanos. Por eso el espíritu de Dios, mis hermanos, y el poder de Dios en este caso, y la figura de Dios en su deidad no tiene imagen. Dios, mis hermanos, es espíritu, porque la palabra dice que Dios es espíritu y Él busca que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, la segunda parte, mis hermanos, que es lo que me lleva más a profundo a este tema. Versículo 19, les dice que después de que no vieron ninguna imagen y que no, hermanos, que no se corrompieran a querer poner imágenes que representaran a Dios, les dijo en el versículo 19, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol, la luna, las estrellas y todo el ejército de ellos, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Mis hermanos, el Señor menciona acerca de este mandato que el Señor les está dando.
No sea que vayas a alzar tus ojos a los cielos y empieces a adorar mi creación en vez de en vez de tu creador. Que empieces a adorar, a venerar, a tener una imagen de ese sol, de esa luna, de esas estrellas, de esos planetas, todo el ejército del cielo, dice. Porque eso, hermanos, es aberración para Dios. Es idolatría pura. ¿Y sabe quién adoraba al sol, la luna, a las estrellas y a los planetas? La Roma pagana, la Grecia. Roma, mis hermanos, fue el que cambió y es el que cumple la profecía de Daniel 7:25, donde dice que vendría, mis hermanos, un poder político muy fuerte, un poder diferente, un gobierno diferente a los demás de los reyes de la tierra, un cuerno pequeño que se iba a alzar sobre ellos y que hablaría blasfemias contra el Altísimo y que a los santos del Altísimo quebrantaría y que pensaría cambiar los tiempos de Dios y la ley de Dios, y eso es lo que hizo la Roma pagana. La Roma pagana, mis hermanos, cambió los tiempos de Dios. Y cambió tanto los tiempos de Dios, mis hermanos, que lo que ellos adoraban en ese tiempo de la antigüedad, mis hermanos, que los romanos tenían al sol como un dios, la luna como un dios, las estrellas y los planetas como dioses, dentro de lo que es el calendario gregoriano, que del Papa Gregorio, mis hermanos, instruyó para que toda la tierra, en este caso, hasta ahorita, se rija la tierra sobre ese cambio que el catolicismo, el Vaticano, la Roma pagana en el tiempo antiguo, y cambiaron según la profecía. Pero, mis hermanos, esto viene mucho más atrás. El Señor está hablando en Deuteronomio, en advertencias contra la idolatría, de que no, les decía, no vaya a ser que vayas a ver ahí arriba a los astros, al sol, a luna, las estrellas y todo el firmamento, los planetas, y empieces a adorarlos. El Señor da la advertencia, pero en el libro de Ezequiel, mis hermanos, vamos al libro de Ezequiel, en su capítulo 8, en su versículo en su capítulo 8, versículo 12 en adelante, dice acerca de esas adoraciones que la gente ya adoraba, hermanos, en el tiempo antiguo, antes que Roma lo pusiera dentro del calendario y lo instituyera, mis hermanos, hasta en los mandamientos de Dios, instituyó cosas paganas. Vean lo que dice en su capítulo 8 y versículo 12 de Ezequiel. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos, no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. Y me dijo después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está al norte. Y he aquí mujeres que estaban allí sentadas, endechando a Tamuz. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban el sol, postrándose hacia el oriente, mis hermanos. En el tiempo de Ezequiel, había gente que adoraba a Tamuz y que adoraba, hermanos, al sol. Tanto que la escritura lo menciona, mis hermanos, que ahí en el libro de Ezequiel, que había 25 varones, mis hermanos, dentro del templo. A un lado de la puerta dice que su espalda estaba hacia el templo, pero su rostro, dice, estaba hacia el sol y adoraban al sol, mis hermanos.
sea, algo tremendo y abominable, hermanos, pasaba en el tiempo antiguo, en el tiempo de los profetas. La gente adoraba al sol, mis hermanos. Y es algo que el Señor, mis hermanos, aborrece. La adoración a los astros, la adoración a las imágenes y esculturas, la adoración a animales, la adoración a esfinges, con figuras humanas o figuras en este caso de mujer y de hombre, varón y hembra. Cosas que el Señor abomina. Y es lo que pasa, mis hermanos, de mucha gente. Está confundida algunos. Otros, mis hermanos, están engañadas por la religión. Y otras no saben ni por qué lo hacen. Pero eso pasa. Y en el tiempo, mis hermanos, del Papa Gregorio, desde el año 321, en la era después de Cristo, se estuvo cambiando los tiempos de Dios y también se estuvo cambiando aún inclusive la ley de Dios. Y eso lo hizo la Roma pagana, según la profecía de Daniel 7:25 y de Apocalipsis también, mis hermanos. La Roma pagana hizo muchos cambios. Y entonces dentro de esos cambios, sabemos, mis hermanos, que hicieron cambios abominables, como lo que vamos a presentar en esta hora, mis hermanos. El calendario gregoriano, mis hermanos, marca la historia de que Roma cambió los tiempos, que decía Daniel 7:25. Y cuando Roma cambia los tiempos, mis hermanos, de esta manera los cambia. Empezando con el día, cambia los horarios. El día bíblico empieza de tarde a tarde, pero Roma dijo que de medianoche a medianoche. Los días, mis hermanos, también los cambian. La palabra dice que los días se mencionaban como el primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día, el quinto día, el sexto día y el séptimo día, que era de reposo, que el Señor le llamó Sabbath, que es el único que se menciona, hermanos, como nombre. Y de ahí, mis hermanos, podemos ver también que en vez de esos días que están establecidos en la Biblia, como el Señor los menciona como primero, segundo, hasta el séptimo, viene la Roma pagana y cambia los días y les pone al primer día de la semana, domingo, día del sol, lunes, día de la luna, martes, día del planeta Martes, miércoles, día del planeta Mercurio, jueves, día del planeta Júpiter, viernes del planeta Venus y sábado del día del planeta Saturno. Cambiando los tiempos porque, hermanos, ellos adoraban a los astros. Por eso Dios nos menciona que eso es idolatría. No puede ser, hermanos, la creación mayor que el creador. No puede ser la creación de Dios mayor que el mismo Dios. Por eso es muy importante leer las escrituras y también irse a la historia, porque la historia menciona que la Roma pagana, el Vaticano, ha cambiado las cosas de Dios, los tiempos de Dios, y ha cambiado también la ley de Dios. El Señor menciona, mis hermanos, que no es lícito, hermanos, adorar astros, no es lícito adorar imágenes, no es lícito, mis hermanos, adorar todo eso que menciona el Señor. Yo tengo otra lectura, mis hermanos. Está en el libro mismo de Deuteronomio, en su capítulo 17. Ve conmigo a la palabra, mis hermanos, y vean lo que dice Deuteronomio 17, versículo del 1 en adelante. Dice, no ofrecerás en sacrificio a Jehová tu Dios buey o cordero en el cual haya falta, o sea, debería ser pulcro, o alguna cosa mala, pues es abominación a Jehová tu Dios. Cuando se hallare en medio de ti en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que hubiese ido y servido a dioses ajenos, y se hubiese inclinado a ellos,
ya sea al sol, o a la luna, o a todo el ejército del cielo, lo cual yo te he prohibido, y te fuere dado aviso, y después que oyeres y hubieses indicado bien, la cosa pareciere de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel. Y menciona, mis hermanos, que de esas personas que adoraban los astros, el Señor les daba, hermanos, ley de muerte. Entonces, podemos ver, mis hermanos, que no es lícito hacer eso. Pero Roma pagana lo pasaron eso. Lo hacían, mis hermanos. Por eso el Señor menciona, mis hermanos, que estaba diciendo al pueblo, a su pueblo, que no se juntaran con las hijas de los hombres de esos pueblos, porque ellos iban a adorar a esos dioses. Y el pueblo de Israel se corrompe, mis hermanos, adorando hasta el sol, mis hermanos, la luna y las estrellas. Jeremías menciona algo parecido. Hermanos, vamos al libro de Jeremías. Jeremías en su capítulo 31, mis hermanos. Vamos a la escritura. Hablando acerca de la idolatría, del sol, de la luna, hermanos. Día domingo, que se menciona como el día del sol. No, tremendo, mis hermanos. Jeremías en su capítulo 8, perdón. Jeremías en su capítulo 8, en su versículo 1 y 2 dice: en aquel tiempo, dice Jehová, sacarán los huesos de los reyes de Judá y los huesos de sus príncipes y los huesos de los sacerdotes y los huesos de los profetas y los huesos de los moradores de Jerusalén fuera de sus sepulcros. Y los esparcirán al sol y a la luna y a todo el ejército de ellos, a quienes amaron y a quienes sirvieron, en pos de quienes anduvieron, a quienes preguntaron y ante quienes se postraron, no serán recogidos ni enterrados. Serán como estiércol sobre la faz de la tierra, mis hermanos. Gente que adoró al sol, gente que adoró la luna, los astros, las estrellas, todo eso el Señor dice que, mis hermanos, que mejor esos huesos, dice que ni estén enterrados, mejor que los esparzan. O sea, no tienen, hermanos, ni derecho a estar sepultados, porque el Señor dice que es abominación, mis hermanos. Abominación. Adorar astros, adorar becerros, como el pueblo de Israel lo hizo. Adorar estatuas, adorar imágenes, adorar, hermanos, todo lo que tenga figura. Lo voy a repetir, lo que dice el Deuteronomio. El Señor dice que cuando Él estaba allá en el monte, dice, ninguna figura vistes el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego. Por lo tanto te digo, guarda tu alma para que no te corrompas ni hagas para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie, o sea, figura de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave, ninguna alada que vuele en el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra, no sea que haces tus ojos al cielo. Vean lo que dicen, mis hermanos. No sea que alces tus ojos al cielo y aleluya, gloria a Dios. Y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los pueblos. En el nombre de Jesús, mis hermanos, la idolatría es abominación, es aberrante delante de Dios. La idolatría y la adoración al sol, a lunas, las estrellas, los planetas, es abominación para Dios. Mucha gente hasta se atreve, hermanos, a andar buscando, mis hermanos, andar buscando en los periódicos, en las revistas, estar buscando, mis hermanos, consultar a los astros, consultar lo que se llama los horóscopos, abominación para Dios, mis hermanos. La gente anda buscando adivinos,
La gente anda buscando, mis hermanos, magos. La gente anda buscando brujos. La gente anda buscando, mis hermanos, adoradores de la muerte, invocadores de la muerte. La gente anda buscando gente, hermanos, que les dé la solución, mas no van al que puede dar la solución, que es Dios. Por eso nosotros sabemos, mis hermanos, que nosotros debemos de venir directamente a Dios y no debemos ir buscando astros, buscando gente, mis hermanos, que están haciendo abominación delante de Dios. Nadie, hermanos, vio ninguna figura o figura alguna allá en el monte Sinaí. Por lo tanto, dice Dios, después, este es capítulo 4, pero en el capítulo 5 dice que no se deben hacer esculturas ni imágenes y el Señor lo pone como mandamiento. Segundo mandamiento, ¿ya qué creen? El catolicismo quitó completamente y ahora, hermanos, ellos adoran imágenes porque no tienen mandamiento. Dios te bendiga en esta tarde. En el nombre de Jesús, una pequeña reflexión acerca de la idolatría y la adoración a los astros. En el nombre de Jesús, bendecimos, mis hermanos, la vida de cada uno para que el Señor, por medio de esta palabra, nos ponga a reflexión. En el nombre de Jesús, Dios les bendiga. Saludos y bendiciones en esta tarde. Paz a vosotros.